yo he visto el resultado de dar en mi propia vida. Mi papá, Jonás, mi papá nos despertaba todos los domingos. Cuando comenzaba a sonar la campana de la iglesia a las 5 de la mañana, gritan, 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 levántese que vamos para la misa. Había que vestirse e ir para la misa a las 5 de la mañana, con aquel frío terrible, para la misa, y allí comenzaba el padre cantando en latín, porque la misa era en latín en aquel tiempo, no era en español. Echaba incienso, agua bendita, eso era lo más largo que había en el mundo. Un niño, yo tenía 6, 7 años, y yo me dormía, me despertaba, pero cuando terminaba aquella misa, por fin, entonces mi papá le decía a mi mamá, Mary, qué buena estuvo esta misa, vamos a quedarnos para la otra misa, y había que quedarse para la otra misa. Pero mi recuerdo acerca de la misa es que cada vez que pasaban recogiendo la ofrenda, en cada una de esas misas, nosotros que éramos muy pobres, en casa éramos muy pobres, el piso de mi casa era de tierra, las paredes de mi casa eran de cartón, el techo de mi casa eran pedazos de lata. Cuando pasaban recogiendo la ofrenda, papá sacaba billetes, no monedas, y los echaba en la ofrenda. Billetes. No teníamos mucho dinero para comer, no había nevera, no había televisor, no había, apenas había un poquito de electricidad en casa. Pero para la ofrenda, papá siempre tenía, y me decía, mi hijo, yo no sé si sus amiguitos van a ser pobres cuando sean grandes, pero usted no va a ser pobre. Porque en esta familia nosotros le damos a Dios de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Y usted va a ser un gran profesional. Me decía papá, yo no entendía ninguna de esas cosas. 2 misas, rezando rosarios todo el día. Yo no entendía eso. Pero cuando cumplí la mayoría de edad, me fui para Nueva York. Yo dije, mi papá está loco. El papá está loco. Yo era comunista en ese tiempo, ya militaba en partidos socialistas, comunistas, era ateo, no creía en Dios. Yo pensaba, papá está loco, papá no tiene las cosas bien en su cabeza. Y me fui para Nueva York con una visa falsa, me fui a hacer negocios falsos en la ciudad de Nueva York. Dije, yo me voy a hacer rico, yo le voy a enseñar a mi papá cómo es que la gente se hace rico, que no es dándole dinero a la iglesia. Yo le voy a enseñar a papá. Comencé a hacer negocios falsos allí en Nueva York y comencé a ganar mucho dinero, pero un lunes en la mañana me levanto y me voy a hacer mis negocios como de costumbre. Cuando llego a la estación del tren, lunes en la mañana, la estación del metro, estaba vacía. Me asusté, digo, ¿qué estará pasando? El metro, la estación del metro vacía, no hay gente. Me asusto, me siento a esperar el tren no pasaba, y le pregunto a un señor que estaba sentado a mi lado, digo, señor, ¿por qué no pasa el tren? ¿Por qué la estación del metro está vacía? Y me dice, porque hoy es día de fiesta judío. Y los judíos no salen a la calle hoy. Digo, bueno, los judíos no salen a la calle. Pero ¿dónde están todas las demás personas? Me dice, todas las demás personas trabajan para los judíos. Los judíos son los dueños del 80% de las fábricas, dueños del 80% de los bancos, dueños del 80% de los negocios. Ellos son los dueños del 80% de todo el comercio que se mueve en la ciudad, y cuando ellos están de fiesta, ellos cierran su negocio y le pagan el día a sus empleados. Esas son la gente más rica del mundo, me dice el muchacho. A mí me gustó esa definición porque yo había llegado a Nueva York a hacerme rico. Yo dije, ya yo sé, lo que tengo que hacer es ver cuál es el truco de los judíos. Algún truco ellos tienen que tener. Y comencé a fijarme, a ver a qué ellos se dedicaban, qué hacían, pero no podía ver a simple vista qué hacían los judíos. Me enamoré entonces de una muchacha judía, digo, en la intimidad, viviendo con ella, yo puedo ver lo que hace el tío, lo que hace el otro tío, que son comerciantes, pero la muchacha nunca me hizo caso. Un negrito come coco, nacido en una familia pobre, en un barrio pobre de la República Dominicana. La muchacha nunca me puso atención, nunca pude saber en realidad cómo es que los judíos llegaron a tener todo aquel dinero. Pero 20 años más tarde llego al Evangelio, comienzo a estudiar un libro que se llama la Biblia, y la Biblia, desde el capítulo 4 del libro de Génesis, me está hablando de ofrendas. Ahí me está contando la historia de Caín y de Abel, y que Abel le daba ofrenda y que le daba lo mejor a Dios. Abel prosperó. Después me comienza a hablar de Abraham, y yo comencé a ver las promesas de Dios para todas aquellas personas que le dan dinero a Dios, dinero.
Porque la ofrenda es dinero, la primicia es dinero, el diezmo es dinero. O sea, Dios nos está hablando de dinero aquí en la Biblia. No es enlace que habla de dinero, no, Dios habla de ofrendas. Ofrenda es dinero. ¿Qué es ofrenda, Jonás? Sí, así es. Dinero, diezmos, primicias. Entonces yo comencé a entender que la prosperidad viene a la persona por medio de darle a Dios. Comencé a darle a Dios y Dios me ha prosperado en la medida en que le doy a Dios. Fíjate, en mi casa, papá le daba a Dios. Nosotros éramos muy pobres cuando pequeños, pero todos mis hermanos vivimos en Estados Unidos, todos con sueldos de 60, 80 y aún más de $100,000. No somos profesionales ningunos. Mi hermano menor, que apenas sabe escribir, que escribe agua con H, es el que más dinero gana. ¿Por qué? Porque hubo un papá que le daba a Dios. Hubo una mamá que de su pobreza, porque éramos pobres, sacaban para traer sacrificialmente a la iglesia. Y eso no se trata de si tú eres católico, tú eres evangélico, tú eres testigo de Jehová. Todo el que le da a Dios, Dios lo prospera. Yo he sido prosperado por medio de darle a Dios. Abraham fue prosperado. No porque cantaba coritos en la iglesia, no porque hablaba en lenguas, no porque le daba a Dios, porque ofrendaba. La Biblia nos habla de que Abraham ofrendaba, Isaac ofrendaba, Jacob ofrendaba. Y el hijo de Jacob, que llegó a ser vicepresidente de la nación más poderosa de la tierra, que se llamaba José, vicepresidente de Egipto. La Biblia dice que era el segundo en mando. Hoy nosotros traducimos eso a vicepresidente de la nación más poderosa de la tierra. ¿Por qué? Porque su papá diezmaba, su papá ofrendaba, su papá le daba a Dios. Y cuando nosotros le damos a Dios, nuestros hijos heredan grandeza, nuestros hijos heredan la tierra. Nuestros hijos no heredan la tierra por cuánto cantemos, por cuántas lenguas hablemos. Nuestros hijos heredan por cuánto nosotros le demos a Dios.